Hola, hoy tenemos por delante una exploración, creo, fascinante. Vamos a conectar puntos entre noticias recientes del mundo financiero y, claro, tecnológico. Sí, y las fuentes son bien variadas, ¿eh? Tenemos desde declaraciones de líderes importantes, análisis económicos. Hasta comentarios de usuarios, ¿viste? Y reportes sobre decisiones del gobierno. Exacto. La idea es clara, intentar destilar lo esencial de todo esto, ver qué ideas claves se repiten o se conectan y, bueno, entender un poco mejor qué podrían significar estos desarrollos. Así que a meternos de lleno. Dale. Los grandes temas que vamos a tocar son el futuro de la inteligencia artificial, con esa mezcla de optimismo y escepticismo, El impacto de las acciones del gobierno en los mercados, cierres, regulaciones. y algunos acuerdos específicos en el sector tecnológico que la verdad están dando mucho de qué hablar. Empecemos entonces. Perfecto. Arranquemos con el gran tema del momento, la inteligencia artificial. Por un lado está la visión muy optimista del CEO de NVIDIA, Jensen Huang. Ajá. Él como que rechaza esa idea de los rendimientos decrecientes en IA. O sea, eso de que cada vez es más difícil avanzar. Para Huang, la IA es en esencia pensar. Y por eso, construir la infraestructura que se necesita, como la que NVIDIA provee junto con OpenAI, es crucial y no tiene un límite a la vista. Y justo ahí, viste, es donde la cosa se pone interesante. Porque esa visión tan expansiva choca de frente con otra idea que anda circulando mucho. La de la burbuja. Esa misma, la que dice que la burbuja de la IA está por estallar. Y esta idea resuena fuerte en muchos comentarios que hemos visto. Hay como una sensación de que mucho de lo que se vende como nuevo es en realidad. Tecnología ya conocida, ¿no? Reempaquetada. Mencionan mucho a GPT y sus variantes. Exacto. Y siguen las dudas sobre la seguridad, que no es un tema menor. No, para nada. Y no es solo escepticismo técnico, ¿sabes? Se nota también como un cansancio. Una fatiga. Sí, una fatiga. ¿Cuántas veces escuchamos IA en un día? Algunos usuarios dicen estar ya un poco hartos de tanto bombo. Señalan que, en la práctica, muchas de estas IAs se sienten más como chatbots avanzados o herramientas para acelerar una tarea muy específica. Alguien dijo, una búsqueda glorificada, Entiendo. que no es esa inteligencia transformadora que se promete, o al menos no todavía. Eso. Y ese escepticismo se abre a otras cosas. En los comentarios aparecen preocupaciones sobre si la IA podría usarse para más vigilancia global, por ejemplo. Uf, sí. Otros critican las valoraciones de las empresas de IA en bolsa. Las ven totalmente exageradas. Hasta la luna, decía un comentario. Claro, se cuestiona la utilidad real, la de ahora, versus toda la publicidad. Y se recuerda que fallan. Fundamental. Cometen errores, necesitan que un humano verifique, en lo cual, para algunos, como que anula el propósito mismo de la IA. Es un buen punto. E incluso hay teorías más oscuras. La posibilidad de que todo esto sea una fachada para lavar dinero. Y esa sospecha de alguna manera conecta con algo que varios han señalado, incluso analistas como Jim Cramer: la desconexión en el mercado. ¿A qué te refieres? A que vemos empresas de IA que quizá todavía no ganan plata, pero sus acciones están altísimas, Ujú. mientras que empresas tradicionales, rentables, sólidas, tienen valoraciones mucho más bajas. Es una dinámica que, por lo menos, llama la atención. Sí, totalmente. Y hay un punto crítico que sale una y otra vez en esta discusión, y que a veces se olvida con tanto entusiasmo: el costo energético. El consumo de electricidad es brutal. Es descomunal. Un usuario se preguntaba, con toda lógica, ¿por qué no se invierte más en modernizar la red eléctrica en Estados Unidos para bancar esta demanda? Tiene sentido. Otro sugería construir los centros de datos en lugares con energía limpia y barata, como Islandia, con la geotermia. Interesante. Y leí un comentario de alguien en Dinamarca que decía que allá, gracias a las renovables, la luz está bajando, que le hacía viable tener un auto eléctrico, por ejemplo. El tema energético es clave. Central, diría yo. Hablando de energía, esto me lleva a una afirmación que me llamó mucho la atención. Viene de D-Wave Quantum. ¿Los de computación cuántica? Esos mismos. Su CEO sugirió que la computación cuántica podría, ojo, potencialmente, reducir el consumo de energía de cosas como minar Bitcoin. ¿En un factor de 1000? 1000 veces. Es una cifra enorme. ¿Te imaginas? Si fuera posible, sería una revolución energética para ciertos procesos. Pero siempre hay un pero, ¿no? Siempre.
La fuente no explica cómo lograrían esa reducción tan bestial. La computación cuántica promete mucho, sí, pero hoy por hoy sus aplicaciones prácticas, sobre todo en optimizar energía a esa escala, son más una promesa a futuro que algo real ahora mismo. O sea, es fascinante, pero especulativo. Exacto. Hay que mantener la perspectiva. ¿De acuerdo? Pies en la tierra por ahora. Y esta tensión en el mundo de la IA entre la promesa y las limitaciones prácticas energéticas no pasa en el vacío, ¿verdad? Para nada. Está súper influenciada por lo que hacen los gobiernos. Pueden impulsar, pueden frenar y mueven los mercados, claro. Pensemos en algo que vuelve cada tanto. La posibilidad de un cierre del gobierno en EE. Las fuentes que vimos, que para ubicarnos las ponemos hipotéticamente en 2025, apuntan a los desacuerdos políticos de siempre. Lo usual. Una fuente citaba al líder de la minoría, Hakeem Jeffries, explicando que el posible cierre se daría por peleas sobre salud y la extensión de créditos fiscales de Obamacare. Esa sería la visión demócrata, según esa fuente. Y claro, apenas aparece la palabra cierre, suenan las alarmas económicas. Tal cual. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un clip, advierte del golpe al PBI, al crecimiento, y directo a los trabajadores federales. Que son los primeros afectados. Y esto le complica todo a la Reserva Federal. Austin Goolsbee de la Fed de Chicago lo dijo clarito. Sin los datos económicos oficiales, que no se publican si hay cierre, el Banco Central opera a ciegas. Sin información para decidir política monetaria. Un problema grande. Y el impacto humano es fuerte. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Una fuente mencionaba una sugerencia polémica atribuida al presidente Trump sobre no garantizar el pago retroactivo a los empleados suspendidos, los furloughed. Eso generó ruido, ¿no? Porque parece que contradecía una ley que él mismo había firmado en 2019, que sí lo garantizaba. Exacto. La fuente hasta hablaba de un borrador de memorando de la Casa Blanca sobre eso. Sí. Y es interesante cómo se comunican estas cosas. Cuando le preguntaron directo sobre la amenaza de despidos masivos, se llegó a hablar de 750,000 trabajadores Bessent, el secretario del Tesoro, según otra fuente. ¿Qué dijo? Como que le bajó el precio a la cifra. La llamó punto de discusión o talking point. Admitió el daño de un cierre largo, pero pareció querer calmar la idea de despidos ya mismo. Entiendo. Toda esta incertidumbre política lógicamente pone nerviosos a los mercados. Aunque, fíjate qué curioso, una fuente de CNBC decía que al principio el mercado como que ignoró el retraso del informe de empleos por el cierre. A veces el mercado va por su lado. O tiene su propia lógica. O ilógica. Y más allá de la parálisis de un cierre, hay políticas específicas que también generan ruido. Una que apareció en las fuentes es la llamada 1.1 Chip Rule. ¿Qué es esto? Bueno, según la fuente que la menciona, esta regla 1.1 Chip Rule se introdujo en la administración Trump, pero no dan detalles exactos de cómo funciona. Y eso es parte del problema, la incertidumbre que genera. ¿Podría ser una restricción a la importación o venta? Podría ser algo así como exigir que por cada chip importado de cierto tipo se fabrique uno localmente. O quizás limitar la venta a ciertos países o empresas. La fuente la describe como algo que podría causar estragos en la industria de semiconductores. Y por lo tanto, muy mala para las acciones tecnológicas. Eso dice. Y agrega que es algo de lo que nadie está hablando, como insinuando que hay algo más detrás, implicaciones ocultas. Entonces, es una de esas regulaciones que, sin hacer mucho ruido mediático, podría tener un impacto fuerte y silencioso. Exactamente. Y acá vemos de nuevo cómo una misma cosa se puede leer de maneras opuestas. La fuente original la ve negativa para los inversores. Pero, En los comentarios a esa fuente aparecen otras lecturas. Algunos creen que es manipulación del mercado. Otro comentario, en cambio, lo ve bien. Dice que ayudará a América o que es una jugada astuta del gobierno. Un golpe maestro. muestra la complejidad, ¿no? Proteccionismo malo, estrategia industrial buena o algo en el medio. Tal cual, nuestro rol acá es mostrar esas visiones distintas, tal como aparecen, sin tomar partido nosotros. Entendido. Y hablando de movimientos que afectan directo a la industria y generan debate, tenemos que meternos con un acuerdo específico que llamó mucho la atención, el trato entre AMD y OpenAI. Ah, sí, ese dio que hablar. Una fuente en TikTok, de Quarter Chart, dice que AMD le venderá a OpenAI nada menos que 6 gigawatts de potencia en GPUs. 6 gigawatts. Es una cantidad de energía tremenda. Enorme. Comparable a la producción de varias centrales eléctricas grandes. Te da una idea de la escala de infraestructura que necesita OpenAI y de los costos energéticos que mencionábamos antes.
Un acuerdo de hardware de esa magnitud ya es noticia en sí mismo. Confirma la demanda brutal de cómputo para IA avanzada. Pero acá es donde la historia se pone rara, digamos, según esta misma fuente. Más rara todavía. Sí, afirma que, además de venderle las GPUs, AMD le entregaría a OpenAI el 10% de la propia AMD como parte del trato. ¿Cómo? ¿El 10% de la empresa? Eso dice la fuente. Hay que ser cautelosos, ¿eh? Es un clip corto. La redacción puede ser simplificada o hasta imprecisa. Pero, así como lo presentan, es una estructura de acuerdo rarísima. Muy poco convencional, sí. Vale la pena analizarlo, aunque sea con pinzas. Totalmente. Es que si esa parte fuera cierta y es un sí grande, te abre un montón de preguntas. ¿Por qué AMD cedería una parte tan grande de sí misma? Claro, para asegurarse una alianza estratégica única. ¿O es una maniobra financiera más compleja? Intercambiar activos por acceso a futuro, por datos. ¿Implica una valoración particular de OpenAI o de la tecnología de AMD? Es tan raro que te obliga a especular. Es como si AMD le diera a OpenAI no solo los materiales para construir, sino parte de la fábrica de materiales. Algo así. Muy extraño. Y las reacciones, claro, no tardaron. Los comentarios a la fuente son en general muy escépticos o directamente críticos. Me imagino, algunos lo llaman mal negocio para AMD. Sin vueltas. Sí, y como pasa siempre, surgen teorías. A ver, Algunas apuntan a una especie de economía circular medio sospechosa, o hasta lavado de dinero. Dibujan un ciclo hipotético. AMD da GPUs y acciones a OpenAI. OpenAI le paga a Oracle por la nube, Oracle compra chips Nvidia, Nvidia invierte en OpenAI. Especulativo, claro, pero refleja la desconfianza que genera un trato tan atípico. Totalmente. Otros comentarios son más prácticos. Se preguntan si GlobalFoundries, que fabrica para AMD, tendría siquiera capacidad para producir tanto chip. También aparece la preocupación por el riesgo. Poner todos los huevos en la misma canasta. Pregunta a alguien, no queda claro si es riesgo para AMD por apostar tanto a un cliente o para OpenAI por depender de un proveedor. O ambas cosas. Y la acusación más fuerte que se repite es que todo podría ser una estafa de lavado de dinero. bueno, más allá de si los detalles son exactamente como los dice esa fuente, este caso ilustra muy bien dos cosas que venimos hablando hoy. ¿Cuáles? Primero, confirma las necesidades gigantes de infraestructura para la IA de punta. Le da la razón a gente como Jensen Huang sobre lo crítico que es construir esa base. De acuerdo. Y segundo, muestra las maniobras financieras y estratégicas súper complejas y a veces opacas que estamos viendo en el sector tecnológico. Movimientos que generan entusiasmo por la innovación, pero también mucho escepticismo y sospecha sobre qué hay realmente detrás. Bien, recorrimos bastante. ¿Qué nos podemos llevar de todo esto? Vimos hilos que se conectan, ¿no? Por un lado, el optimismo enorme y la inversión masiva en infraestructura para IA, con Nvidia como símbolo. Pero que choca con las preocupaciones de burbuja, las limitaciones que ven los usuarios y los costos energéticos gigantescos. Por otro lado, vimos cómo las decisiones políticas, sea la amenaza de un cierre de gobierno o regulaciones sectoriales como esa misteriosa 1.1 Chip Rule, tienen efectos bien concretos. Impactan la economía, la estabilidad laboral de miles y, claro, el comportamiento de los mercados. Crean incertidumbre o, según quien mire, oportunidades o barreras. Y finalmente, nos asomamos a la complejidad de los acuerdos que están reconfigurando la tecnología, como ese reportado entre AMD y OpenAI. Tratos de altísimo perfil, de mucho riesgo. Que muestran la escala de la ambición, pero que también alimentan la polémica y la especulación sobre qué está pasando realmente bajo la superficie. Al final, lo que parece emerger es un panorama de tensión, ¿no? Sí, una tensión constante. Entre la promesa tecnológica, la ambición desbordante y las realidades duras, económicas, energéticas, regulatorias. Y también la tensión entre los discursos oficiales de progreso y el sentimiento a veces escéptico o cansado de inversores y del público. Exacto. Las fuentes que vimos hoy, desde CEOs hasta comentarios anónimos, nos muestran distintas caras de esa misma tensión. Pintan un cuadro complejo, dinámico, lleno de preguntas abiertas sobre hacia dónde vamos. Y para cerrar, una reflexión que me queda dando vueltas. A ver, Si la inteligencia artificial, como la estamos haciendo ahora, tiene esta sed casi infinita de energía, y las soluciones para bajar ese consumo radicalmente, como la computación cuántica,
son todavía tan especulativas. ¿Qué tipo de innovaciones inesperadas o quizás qué nuevas crisis, tal vez energéticas, de recursos, podrían surgir simplemente de esta necesidad básica de alimentar el futuro inteligente que tanto queremos? Es una pregunta clave, sin duda, algo para seguir pensando en los próximos años.